respuestas matemáticas. Bien, hoy vamos a estar hablando sobre el pensamiento matemático y computacional para la resolución de problemas y bueno, no me he presentado. En primer lugar, yo soy Marco, soy asesor pedagógico de AM Learning. Bien, somos una empresa que nos encargamos de distribuir soluciones digitales avanzadas para la mejora de las capacidades y las destrezas del alumnado que creemos que es necesario en este siglo XXI. Ahí nuestro producto estrella es Progrentis, pero también tenemos otros productos que también distribuimos, como es Axelium, Eduslan y Capace. Y bueno, pues aquí lo que nos congrega hoy aquí es un poco también pues hablar de Progrentis y de su nueva aplicación de pensamiento computacional y pensamiento matemático. Progrentis cuenta con muchos niveles y es una solución para todas las etapas educativas, desde esos 5 o 6 añitos en que estamos trabajando todas las habilidades habilidades metalingüísticas y matemáticas, hasta el Pro, de pre a Pro, hasta los alumnos mayores de 16 a 18 años, pues a través del aprendizaje, pues la personalización del aprendizaje y toda la parte que tiene que ver con el fomento de la autorregulación. Les voy a presentar un pequeño vídeo de 1 minutillo y medio en el que se nos presenta Progrentis como una solución para desarrollar las destrezas de estos alumnos. Se los dejo. El mundo en el que vivimos está cambiando. ¿Qué necesitamos para adaptarnos a él? Si piensas que entrenar habilidades de pensamiento, destrezas digitales y capacidad atencional es la respuesta, Progrentis Edu es para ti. Apoyada en la neurociencia, Edu es la solución autoguiada en línea para aprender a aprender. Edu se enlaza a Progrentis Analítica, el motor de evaluación que vincula el trabajo de los estudiantes con la escala tradicional, los nuevos objetivos de aprendizaje, destrezas y competencias globales. Analítica es el puente que conecta la tradición con la innovación. Con la ayuda de educadores de Iberoamérica, en Progrentis hemos impactado el aprendizaje de millones de estudiantes. Para ellos y para ti creamos Forum, un espacio de reflexión y formación pedagógica, metodológica y didáctica. Convierte tu centro en la mejor opción educativa digitalizando los procesos de enseñanza y ampliando los escenarios de aprendizaje. Para experimentar y descubrir todas las posibilidades que hemos preparado para ti, ingresa en progrentis.com, porque creemos en el poder educativo del mundo digital. Bueno, pues como bien dice el vídeo, los invito a que pasen por progrentis.com y soliciten su demo para que conozcan el producto en profundidad y la solución que desarrolla pues estas destrezas que son tan necesarias en el siglo XXI para nuestros alumnos. Bien, volviendo al tema que nos depara hoy, pues nos centramos en el pensamiento matemático y computacional para la resolución de problemas. Al final, pues toda nuestra vida gira en torno a la resolución de problemas que pueden ser más o menos difíciles, y es un proceso que a veces se complica dentro del aula de matemáticas y pensamos que es exclusivo del aula de matemáticas. Entonces aquí cuento con 2 amigos, como les decía, Goyo Regalado y Jonay Miranda. ¿Están por ahí, chicos? Aquí está. ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a ponerles la presentación y lanzamos a empezar, ¿vale? Aquí estamos. Goyo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias a todos por compartir esta tarde con nosotros. Para nosotros es un auténtico placer. Y queremos empezar, aunque no lancemos una encuesta per se, queríamos empezar con una cuestión, y es la siguiente. ¿Alguno de los presentes aquí conoce a alguien que entre dentro de esta categoría? ¿Alguien que en algún momento nos haya dicho, yo para las matemáticas no valgo, esto no es lo mío? Nosotros, bueno, después de plantear esta pregunta en muchos foros muy distintos, al final nos encontramos que prácticamente un 80% de las personas que se acerca a nuestras charlas responde afirmativamente, ¿no? Todos conocemos a alguien que en un momento dado ha dicho eso a las matemáticas, que no es para ellos. Pero ¿qué pasa? Que de las matemáticas también se han dicho otras cosas, ¿no?
si nos centramos en figuras como puede ser la de nuestro, nuestro querido Albert Einstein, ¿no? Él decía que era prácticamente la poesía del pensamiento lógico. Es más, si intentáramos beber de otras fuentes también, como podría ser una fuente más matemática, per se, el propio Euler decía que antes de nuestro propio juicio deberíamos pensar, deberíamos fiarnos del cálculo algebraico. Y si nos queremos trasladar de disciplina, aunque en aquella época la filosofía lo abarcaba todo, el propio René Descartes decía que la matemática es la ciencia del orden, la medida, y que todo era sencillo en la matemática, ¿no? Si esto es así, este es el comentario histórico de las matemáticas, lo que debería parecer es que nuestras aulas deberían estar así en la puerta. Deberíamos estar rodeados de cientos de alumnos intentando tirar abajo la puerta para entrar en nuestras clases de matemáticas. Y la verdad es que no nos estamos encontrando con ese escenario, o al menos no es lo que a mí me parece. ¿Qué pasa con esto? Pues lo que ocurre es que si tiramos un poco de hemeroteca, vemos que las matemáticas tienen un poco de mala prensa. Hay muchas razones posibles para plantear esta mala prensa. La primera, hay muchos miembros de la comunidad educativa global que plantean que se requiere un esfuerzo para hacer ese razonamiento matemático. Para realmente comprender un razonamiento y argumentar correctamente, pues necesitamos movilizar pues, una serie de destrezas que en otros casos pues, no son tan necesarias. Y hay otro factor fundamental, y es que muchas veces nuestros alumnos ven las matemáticas como algo totalmente desconectado del mundo real. Si continuamos tirando de hemeroteca, pues encontraremos frases auténticamente lapidarias, como esta del señor Conrad Wolfram. Conrad Wolfram es una auténtica institución en el ámbito de las matemáticas, es el creador de un software que se llama Matemática, que ha usado, yo creo que todo el mundo que haya pasado por la universidad en una rama relativa a las matemáticas, y él decía, allá por 2005, si no recuerdo mal, que el 80% de lo que enseñamos nos sirve. Y no implica o no quiere decir que lo estemos haciendo mal, sino que a lo mejor estamos equivocando el foco. Él plantea que las matemáticas siguen estando ahí partiendo de una premisa un poco curiosa, y es que los ordenadores todavía no existen, ¿no? Parece que dedicamos el 80% del esfuerzo al cálculo, cuando realmente la matemática es un territorio mucho más vasto, mucho más amplio. Esto podría parecer, si continuamos con este razonamiento, pues simplemente una moda, ¿no? Y todos sabemos que en el ámbito de educación parece ser que opinar es gratis, ¿no? Y bueno, ahora ya vendrán a contarme el rollo de este innovador nuevo que me quieren presentar, pero lo cierto es que hemos querido indagar un poco más y tenemos otras opiniones con un poco más de solera, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en esta entradilla de uno de los capítulos de un libro de George Polya, concretamente la edición del 65, él citaba al Servicio de Evaluación Educativa de Princeton, que en 1956 presentaba un estudio en el que decían que las matemáticas tenían el dudoso honor de ser el tema menos popular del plan de estudios, ¿no? O sea que parece que tampoco es una moda, parece que tenemos un problema, y es un problema recurrente, que nos acompaña en el tiempo desde hace bastante, ¿no? Entonces, ante esto, a mí el primer razonamiento que haría es este, ¿no? O sea, ¿realmente merece la pena tanto esfuerzo para resolver problemas, para atender a las matemáticas? Y nosotros creemos que sí, y queremos que sí profundamente, ¿no? De hecho, la capacidad de resolver problemas se encuentra en la base de nuestra definición de lo que es inteligencia. La segunda acepción de la RAE nos dice que la inteligencia al final es la capacidad de resolver problemas, ¿no? De hecho, el área de la resolución de problemas es el único punto que tenemos en común: el currículum educativo y el mundo real. Habitualmente nosotros pocas integrales dobles y triples haremos en nuestra vida, en nuestro día a día, pero siempre resolveremos problemas de descuentos, problemas de distinto tipo, ¿no? Y al final, una buena estrategia de desarrollo de problemas es también una escuela de hábitos saludables mentales para la vida, diría yo, ¿vale? Entonces, por ahí empezamos a pensar que efectivamente merecería la pena el esfuerzo, y esto nos lleva automáticamente al siguiente punto de discusión. ¿Qué es lo que hace realmente difícil un problema, ¿no? Esto creo que ha ocupado cientos y cientos de páginas de proyectos de investigación, de libros de didáctica, y hemos ido pasando por etapas. Originalmente consideramos que un problema era más o menos difícil en función de la longitud de su enunciado. Los problemas más largos eran los más difíciles, y de hecho hoy en día la praxis nos dice que es todo lo contrario. Un problema bien contextualizado permite que los alumnos pues, puedan hacerlo más suyo. El siguiente paso que hemos dado también, o otra posible categorización de la dificultad de los problemas, viene en cuanto al número de operaciones implicadas. Es muy tradicional
hablar de problemas de una operación que se resuelven con una única operación, con dos, con tres. Entonces, es otra de las categorías que históricamente hemos visto en este ámbito. Otras posibles variables que influyen en esa dificultad del problema es la presencia o ausencia de distractores, es decir, de datos que realmente no se utilizan para la resolución, o la presencia de datos implícitos en contraposición a los explícitos, es decir, datos que debería ser capaz de obtener de un enunciado aun cuando no tengan presencia directa. Nosotros, sin embargo, creemos que hay un factor que es mucho más determinante que todos estos influyen, pero para nosotros un factor que realmente deberíamos tener más en cuenta es la estructura semántica del problema. Vamos a intentar ilustrarlo con un par de ejemplos. Vamos a ver. En estos dos casos, citamos aquí un estudio de Orrantia, que es parte forma parte del staff de la Universidad de Salamanca, en el momento de desarrollar este proyecto de investigación. Si atendemos a estos dos enunciados van a procesarse de una manera muy distinta por el mero hecho de estar redactados de manera diferente. ¿Vale? En el primer caso, ¿cuántas monedas ganó Pedro en una partida si al principio tenía 39 y al finalizar tenía 42? Esta tipología de problemas habitualmente todo el mundo la considera muy simple. ¿Por qué? La proximidad de los datos permite que podamos resolverlo, por ejemplo, por conteo, ¿no? 39, 40, 41, 42 y podemos resolverlo fácilmente. Sin embargo, el otro problema que tenemos debajo, el otro enunciado, ¿cuántas monedas ganó Pedro en una partida si al principio tenía 3 y al final tenía 42? Pues se resuelve de otra manera totalmente distinta. Esta manera de redactar el problema requiere que el alumno o la alumna tenga en su cabeza algunas estrategias asentadas y también conozca las propiedades de las operaciones y sea capaz de utilizarlo, ¿no? Propiedades conmutativas, etc. Entonces, solamente el enunciado ya nos está generando un distinto nivel de dificultad, aunque la longitud es la misma. Y en los dos casos los datos son explícitos. Aquí tenemos otra tipología, otra manera de exponer el enunciado. Vamos a ver. Aquí está. Otra manera de exponer el enunciado que también influye en la percepción de la dificultad, ¿no? Si se fijan, en la primera operación, Juan tiene 15, perdón, en el primer problema, Juan tiene 15 caramelos y tiene 12 más que Pablo. ¿Cuántos caramelos tiene Pablo? Por la manera en la que está redactado, podría parecer que la operación que tenemos que hacer es una suma. De hecho, habitualmente, y de esto hay evidencia empírica, muchos alumnos afrontan este problema sumando simplemente por el hecho de que aparece el término más en el enunciado. Sin embargo, la resolución de este problema no se puede llevar a cabo con la suma, sino con una operación totalmente contraria, con la resta, ¿no? El siguiente enunciado, Juan tiene 15 caramelos, Pablo tiene 12 caramelos menos que Juan. ¿Cuántos caramelos tiene Pablo? Está representando exactamente la misma situación problemática y en muchos casos, pues los estudiantes que se enfrentan a este problema pues lo resolverían con éxito. A los primeros problemas los denominamos problemas incongruentes y su grado de dificultad es la manera en la que están redactados. A los problemas que su la redacción de su enunciado nos lleva directamente un poco a la conclusión de qué operación es la que deberías utilizar, los denominamos congruentes y son los que consideramos un poco más simples. Como pueden ver, la estructura semántica de un problema, pues efectivamente tiene una influencia total en la dificultad que pueden percibir los alumnos. Le voy a dar paso a mi compañero Jonay y... Buenas tardes. Yo voy a empezar planteándoles una pregunta. ¿La redacción de los enunciados de los problemas, en qué etapa educativa puede representar una dificultad? ¿Primeros años? ¿Segundos años? ¿En toda la etapa de nuestra vida? Y realmente lo que es un hecho es que en cualquier momento de nuestra vida vamos a tener problemas con los enunciados de los problemas. A todos nos ha pasado que dependiendo de cómo se nos ha planteado un problema en un momento determinado, pues lo respondemos inmediatamente o tenemos que pararnos unos segundos a plantearnos cuál va a ser la respuesta. Perdón un segundito que no puedo pasar la diapositiva. Toda la vida vamos a tener ese problema de depender de cómo se ha enunciado para poder resolverlo de una manera o de otra. Cuando alguien nos plantea en una tienda, en una calle, en cualquier lado, un problema, no está pensando nunca en planteárnoslo de aquella forma que lo aprendimos nosotros. Entonces tenemos que adaptarnos a cada situación para poder utilizar esto de forma efectiva. Marcos, por favor.
Tipos de problemas. Tipos de problemas matemáticos han habido muchos y han habido muchos autores que se han encargado de clasificarlos. Generalmente todos ellos han identificado un tipo concreto que son los problemas aritméticos verbales. Estos problemas son los que conocemos en los primeros años de primaria, que se encargan pues de aquellas operaciones aritméticas que todos conocemos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, etc. Estos tipos de problemas, los aritméticos verbales, se pueden clasificar en base a sus estructuras, si son aditivas, multiplicativas, compuestos y demás. Para centrarnos un poco en lo que queremos, a la conclusión a la que queremos llegar, vamos a centrarnos un poquitito en lo que serían las estructuras aditivas, problemas que se basan en sumas o restas. Estos problemas hay de diversos tipos, hay mucha variedad de problemas aditivos. Podríamos hablar de los problemas de cambio, donde se parte de una cantidad a la que se le añade o quita un elemento de la misma naturaleza. Un ejemplo sería: Juan tiene 3 bolígrafos, compra 5 en la papelería, ¿cuántos bolígrafos tiene ahora? En este caso tendríamos siempre una cantidad inicial, una cantidad que aumenta o disminuye y una cantidad final. En base de dónde tengamos nosotros puesta la incógnita, tendríamos una clasificación de distintos tipos de problemas. Otro tipo de problemas serían los problemas de combinación. En ellos se juntan dos elementos distintos para dar lugar a un tercero común a los dos anteriores. Se parten de dos cantidades que se combinan para producir una tercera. Por ejemplo, Juan tiene 3 bolígrafos, Antonio tiene 5 bolígrafos. ¿Cuántos bolígrafos tienen entre los dos? En este caso, las incógnitas a la hora de resolver el problema serían una de las dos partes o el elemento final. Un tercer tipo de problemas aditivos podrían ser los problemas... Marcos, por favor. Los problemas de comparación. ¿Marcos? Bueno, esperen que salte la diapositiva. Este tipo de problemas tenemos dos cantidades que se comparan entre sí. Estaríamos hablando de aquellos problemas en los que aparecen un más, un menos y demás. Y un ejemplo sería: Juan tiene 3 bolígrafos, Antonio tiene 5 bolígrafos. ¿Cuántos bolígrafos tiene Antonio más que Juan? O similar. Este tipo de problemas ya es un poco más complicado y aquí la edad en la que un alumno o el alumnado tiene capacidad para resolverlo va variando en toda la etapa de primaria. Algunos de este tipo se podrían resolver en los primeros cursos de primaria, otros serían más complicados y se tendrían que resolver bastante más adelante. A ver si Marcos... Me dice que tiene problemas técnicos, tendríamos que compartir nosotros la presentación aquí. Vale. Perdón un segundito, por favor. Vamos allá. Vale. Denos un minuto, por favor. Vale. Muy bien, parece que podemos verlo ahí. Uh-huh. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla por el chat? Aún no, Goyo, aún no podemos. Vale, es que se le cayó la conexión a Marcos. Deme un minuto. A ver si puedes abajo, al final, como en medio, que pone compartir pantalla. Sí, sí. Uh-huh. A ver si le puedes dar ahí, que en principio deberías poder. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Perfecto, Ahí bien. está. Disculpen. Nada, no hay problema. Muy bien. Continuamos. Vale, disculpen por los problemas técnicos. Pues aquí tendríamos presentes los problemas que decíamos aditivos de comparación. Y hay un cuarto tipo, que serían los problemas de igualación. Algunos autores los incluyen dentro de los problemas de comparación. En este caso, tendríamos un elemento que tiene que aumentar o disminuir hasta llegar al valor de otro distinto. Un ejemplo sería: Juan tiene 5 lápices, Antonio tiene 8 lápices. ¿Cuántos lápices tienen que comprar Juan para tener los mismos que Antonio? Estos cuatro tipos de problemas tienen distintos, como dije antes, tienen distintas complejidades y se realizan en distintas edades.
Según un estudio hecho por la Universidad de Salamanca, la mayoría de las editoriales lo que suelen hacer es centrarse en aquellos problemas que son más sencillos. Este estudio, aquí tendríamos cada uno de los problemas planteados en las anteriores diapositivas, y si vemos, hay unos picos que señalan aquellos que son más utilizados, y hay unos valles o unos picos más pequeños en aquellos que se utilizan menos. ¿Qué es lo que sucede? Aquellos tipos de problemas, aquella tipología de problemas donde existen estos picos son aquellos que son problemas más simples. Casi siempre son problemas congruentes en los que se utilizan unas estrategias más sencillas, o que un alumno, sin la necesidad de enfrentarse a solucionar el problema, con algunos truquitos que se saca de la manga, puede ir solucionando esos problemas sin tener mucha idea y prácticamente un nulo proceso de reflexión. ¿Qué es lo que suele suceder también? Generalmente, cuando hacemos un problema de raíces cuadradas es porque estamos dando las raíces cuadradas y probablemente pongan en el enunciado o en el bloque de ejercicios que estamos trabajando con raíces cuadradas. Por lo tanto, el alumnado sabrá que lo que tiene que hacer es raíces cuadradas, evidentemente. Estos son unos de los factores que nosotros creemos que hacen que la resolución de problemas pues, no sea tan efectiva como nosotros creemos. El uso de estrategias superficiales es uno de los elementos que más utiliza el alumnado, esos truquitos que solíamos decir, y por ejemplo, cuando ellos ven palabras como juntar o unir, ganar, ellos inconscientemente ya asocian ese proceso a una suma, y cuando leen un menos, un perder, pues lo asocian a una resta. Si el problema es congruente, aquellos que tenían los picos grandes en las gráficas, pues saldrá bien, la cosa saldrá bien. Sin embargo, cuando los problemas son incongruentes, recordamos aquellos problemas anteriores que mencionó Goyo, pues entonces ya no funcionaría. Veríamos que el alumnado en este caso tendría serias dificultades a la hora de resolver el problema. Veríamos que hay operaciones, como solemos ver en nuestras aulas, que nos llevan a resultados, pero que nosotros decimos no son lógicos. Para ellos no han llegado ni siquiera a ese grado de reflexión, de ver si son lógicos o no lo son. Otro tipo de estrategias superficiales que suele utilizar el alumnado es guiarse por el tamaño de los números. Cuando los números son próximos o mismo grado de magnitud, ellos asocian que tiene que ser una suma, una resta. Sin embargo, cuando los números son de órdenes distintos de magnitud, pues suelen asociar más a multiplicaciones, divisiones, etc. Por último, un tercer elemento de estrategias superficiales, pues el de trabajar la última operación trabajada en clase, realizando operaciones a lo loco que no tienen ningún sentido. ¿Por qué sucede esto? Pues le doy paso a Goyo para que explique un poquitito por qué creemos que sucede esto. Aquí estamos de vuelta. Bueno, si nos planteamos qué factores provocan el uso de esas estrategias superficiales, podemos llegar a una serie de conclusiones bastante interesantes, creemos. La primera conclusión o la primera respuesta que obtenemos cuando nos hacemos este tipo de cuestiones es que existe un problema claro de comprensión. Ciertamente esto parece una tendencia, o sea, a medida que vamos avanzando en alfabetización, etcétera, a nivel global, es cierto que estamos encontrando dificultades en edades bastante tempranas a la hora de comprender problemas relativamente complejos, enunciados relativamente complejos. De hecho, en los casos en los que la redacción del problema en sí no es favorable a la resolución, cuando estamos ante problemas incongruentes como los que hemos visto, pues esta dificultad se agrava. También hay un factor que tenemos que tener en cuenta y son las prácticas de enseñanza. Como decía mi compañero, creo que es una tradición bastante usual el terminar proponiendo los problemas del tema, ¿no? Entonces, si en la página 70 estamos hablando de fracciones, la 71 pone fracciones arriba y en la parte problemas también pone fracciones en el subtítulo, ¿con qué voy a resolver esto? Pues van a ser fracciones siempre. Entonces, estamos quitándole parte de la magia a la resolución de problemas. Y después la experiencia del docente. Y aquí quiero romper una lanza a favor de los docentes con experiencia. Hay muchas evidencias que indican que los profesionales de la docencia, los profesores y los maestros, que recién salidos de la universidad, tienden a replicar las experiencias que han vivido en el último intervalo de su vida académica. Entonces, parece ser que ese perfil es menos flexible que aquellos docentes a los que acompaña afortunadamente la experiencia, ¿no? Y por último, pues como veíamos, hay un claro sesgo en determinados materiales didácticos a la hora de exponer a los alumnos a una tipología muy concreta de problemas.
ciertamente podemos tener la sensación de que nuestros estudiantes están resolviendo una cantidad ingente de problemas, pero el problema es que están resolviendo varias veces el mismo cambiando simplemente los datos. Entonces eso puede ser un problema. De nuestro punto de vista, creemos que hay que poner un poco en crisis ese enfoque. Para nosotros la resolución de problemas estaría muy bien representada con esa parejita de perros que ven ahí, porque son un compañero para toda la vida, son fieles, nos van a acompañar siempre y además nos van a defender en un mundo en el que cada vez va a ser más necesario el poder disponer de herramientas de pensamiento crítico y unas ciertas habilidades a la hora de enfrentarse al análisis de datos, a la resolución de situaciones en las que hay una cierta incertidumbre. Sin embargo, contextualizando los problemas, cerrándolos en cajas, metiéndolos exclusivamente en el entorno del aula, no llevándolos al mundo real, podemos estar convirtiendo ese bicho leal, ¿no? ese perro que nos va a acompañar siempre, ese compañero de camino, en una caricatura de lo que podría ser, ¿no? La resolución de problemas tiene una serie de virtudes que hacen muy recomendable que la trabajemos con una intensidad distinta. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿En qué centramos nuestro proyecto? Nuestro proyecto tiene varias fuentes de inspiración distintas. La primera, evidentemente, siendo un proyecto educativo, es el anclaje curricular. Hemos dedicado muchísimas horas a analizar distintos currículos, no solo a nivel español, sino también a nivel de toda Latinoamérica e incluso de otros países. Y hemos ubicado nuestra propuesta en torno a los 5 bloques tradicionales de contenido matemático, ¿no? El bloque que en España se llama de procesos, métodos y actitudes, el de números, medidas, geometría, estadística y probabilidad. Puede haber determinadas pequeñas variaciones en el nombre de los bloques, pero ciertamente tienen el mismo sentido. Pero no quisimos quedarnos solamente en un anclaje curricular y quisimos buscar un poco más allá y intentamos ver qué vinculación podríamos tener con el ambiente OCDE y concretamente con las pruebas competenciales PISA. El paralelismo que encontramos fue inmediato, es decir, realmente todos estos bloques de contenido que nosotros vemos en el currículo a diario se vinculan con lo que en PISA se llaman categorías de contenido matemático, pero con una singularidad que a nosotros nos pareció mucho más adecuada de cara a la implantación, y es que el bloque de resolución de problemas para PISA es transversal. No es un bloque aparte, sino es un bloque que se trabaja como herramienta para movilizar el resto de bloques para continuar un trabajo mucho más profundo. Hay otra intuición que también nos apropiamos de estas pruebas de OCDE y es el tema de las categorías y los contextos. Para nosotros es muy importante que las tipologías de problemas que mostramos, que ofrecemos a los alumnos, tengan diversidad y que realmente se acerquen a lo que es su día a día, su vida, a fin de cuentas. Entonces, en las pruebas competenciales PISA, el planteamiento es contextualizar los problemas en torno a esos 4 grandes bloques o contextos, ¿no? El bloque personal, el bloque social, el profesional y científico. Esto a nosotros nos ha servido como herramienta pues, para generar una variedad muy amplia de problemas que atacan cada una de esas facetas de la vida de nuestros estudiantes. De hecho, también hemos querido hacer dentro de este proceso de reflexión una discriminación clara entre lo que para nosotros es un problema y lo que es un ejercicio. Para nosotros un problema tiene que tener esas características. En primer lugar, algo no es un problema si no genera conocimiento. Si yo ya todo lo que necesito para resolver un problema lo tengo, ya no estoy movilizando ningún tipo de destreza a orden superior. En un problema no debe ser evidente qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto, eso de ponerle la etiqueta, resuelvo esto con fracciones, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. Un problema rico debe apelar a conocimientos de otras áreas. Si somos capaces de vincular otras áreas como la ciencia, las humanidades, etcétera, dentro del corpus de nuestros problemas, pues estaremos realmente generando un entorno rico, desafiante. Debe ser interesante. Si no movilizamos la pasión, si realmente no activamos algo en el interior de nuestros estudiantes que haga que les sea interesante, pues al final aquello va a ser, pues venga, un poco más de tarea, ¿no? Y por último, la resolución tiene que ser gratificante. Yo tengo que sentir que realmente lo que he hecho ha merecido la pena. Por contraposición a esta definición, tendríamos los ejercicios. Los ejercicios realmente se basan en aplicar un algoritmo. Si conoces el método para resolver determinado ejercicio, pues sabrás resolverlos todos. Te podrás equivocar en alguna operación, te podrás equivocar en algún paso, pero al final, a priori, sabes resolverlo. Los algoritmos, además, que enseñamos en clase, muchas veces resuelven grupos completos de problemas, por lo tanto no hay desafío.
y en muchos casos además estamos dando la respuesta antes de que se encuentre la pregunta. Nuestra teoría es que en muchas ocasiones convertimos nuestras clases de matemáticas en una sucesión de ejercicios. En algunos casos ni siquiera hilados entre sí, sino ejercicios del tema, aunque en el capítulo ponga problemas, ¿no? Creemos que tenemos que dar pasos en la otra línea, intentar realmente que nuestras propuestas sean un poco más desafiantes. Bueno, pues por aquí estoy yo, me he caído, pero ya he resucitado. Bueno, pues al final, leyendo mucha bibliografía y viendo mucho, pues todo el material que hemos estado estudiando, nos damos cuenta de que hay un método de resolución de problemas y que nosotros lo queremos adoptar dentro de nuestra solución. Al final, cualquier situación problemática que nosotros tengamos, cualquiera que sea, la podemos extrapolar a este método de resolución que se divide en cuatro sencillos pasos, como es la comprensión de la situación, pensar la estrategia a seguir, llevar a cabo la estrategia, obtener el resultado y su comprensión. Y si esto nos da solución, pues podemos salir de este método y si no, pues volveríamos a empezar para ver dónde nos hemos equivocado. Fíjense que cada una de estas fases lo que va a hacer es movilizar destrezas diferentes, porque para, por ejemplo, la primera fase, que es la comprensión de la situación, vamos a necesitar diferentes destrezas. En muchas ocasiones, cuando nosotros estamos resolviendo problemas en el aula, decimos, este niño no sabe resolver un problema, o este niño tiene problemas con los problemas, pero realmente no sabemos cuál es la destreza que le está faltando o cuál es la destreza que no está consiguiendo desarrollar o que no está consiguiendo movilizar para dar solución a este problema. Nosotros creemos y nosotros estamos convencidos de que tienen que haber en todos los pasos que estamos dando unas destrezas lingüísticas o de pensamiento y unas destrezas matemáticas. Las hemos diferenciado porque en Progrentis podemos conocer cuáles son las destrezas que están fallando en cada uno de los pasos. Por ejemplo, en este paso de la comprensión de la situación necesitamos unas destrezas lingüísticas, como es la lectura comprensiva, la inferencia lectora, la reorganización mental de la información, la creación de un modelo mental, es decir, cada vez que yo leo el enunciado de un problema para poder entenderlo, tengo que trabajar con todas estas destrezas lingüísticas. Si nos vamos a las destrezas matemáticas, propiamente matemáticas, tenemos algunas como puede ser el reconocer los datos, el reconocer el objetivo del problema, definir las relaciones que existen entre los elementos del problema y que no están de forma implícita dentro del enunciado del problema, y cómo podríamos elegir un diagrama para dar solución a este problema. Hay muchas destrezas matemáticas que nosotros damos por supuestas cuando estamos trabajando los problemas. Si nos fijamos en nuestro producto, pues en ABC aquí destacamos el de mentor de 10-12 añitos porque es un poquito más complejo y podemos seguir el proceso de resolución del problema, pero a la derecha tenemos un problema de ABC y un problema de élite. El de ABC es de 7-9 añitos y bueno, pues la pregunta que le hacemos, el problema que le planteamos al alumno es: en el mercado compré 2 peras y 3 manzanas, ¿cuántas piezas de fruta compré en total? El de élite tiene que ver con un dron que tiene un sistema de seguridad para el despegue y cuáles son las probabilidades de que falle y que no falle, y nos está preguntando cuál es la probabilidad de que el dron despegue. Y si nos vamos al de mentor, que es el que vamos a analizar un poquito más en profundidad, pues te dice, te quedan $20 y te encuentras en un centro comercial, el autobús de vuelta a casa cuesta 2,50 y has visto una camiseta que cuesta $20 y está rebajada un 20%. ¿Podrás comprarte la camiseta y volver a casa en el autobús? Bueno, pues ahí tenemos los problemas. El primer planteamiento que le hacemos al alumno es que los lea. Una vez que los ha leído, nos tenemos que pasar a reconocer los datos. Es decir, ver qué datos me está dando el enunciado, si son los que necesito o no necesito para resolver el problema. En este caso, como estamos en el comienzo, pues les vamos dando los diferentes datos o los diferentes objetos que están involucrados en la resolución del problema para que él pueda ir colocando esos datos. En este caso, en el de mentor, pues tendríamos el dinero, ahí el alumno tendría que poner el dinero disponible, tendría que poner el precio de la camiseta, el descuento y el precio del autobús. Y ahí ir pudiendo sacar todos los datos que tenemos implícitos dentro del problema. En la siguiente fase, que es reconocer los objetivos del problema, en ABC, al ser tan sencillo el problema para los alumnos, pues lo que hacemos es que no trabajamos el reconocer el objetivo del problema porque ya está de manera implícita dentro del enunciado. Pero cuando trabajamos con mentor y con élite,
lo que hacemos es que el alumno tenga que reconocer cuál es el objetivo. Además de que las respuestas pues, se pueden llegar a parecer entre ellas y pueden ser que generen confusión, lo que buscamos es que se sepa realmente qué es lo que nos está pidiendo el problema en cada caso. En este caso no te está pidiendo cuál es el porcentaje de descuento que tiene la camisa, no te está preguntando cuánto es el dinero que te vas a ahorrar en la camisa, sino lo que te está preguntando es si puedes volver a casa o no puedes volver a casa. Entonces el objetivo del problema es saber si yo puedo volver a casa o no. Si pasamos, tendríamos ahí pues las relaciones, ¿vale? Estas relaciones que se dan entre los diferentes datos, pues por ejemplo, si en el del dron nos está diciendo que la probabilidad de que despegue es del 0,9%, del 90%, perdón, pues aquí vamos a buscar las relaciones. Entonces, si de que despegue es el 90%, de que falle es el 10%. O en este caso, en el caso de la camiseta, pues ahí tendríamos que ver si el precio de la camiseta es menor que 20 euros o mayor que 20 euros, perdón, en dólares, o si con el 20% de los 20 dólares me debe sobrar dinero o no para comprar el billete del autobús. Entonces ahí vamos a definir todas las relaciones entre los diferentes elementos que están involucrados dentro del problema. Y después tendríamos que utilizar los diagramas. Estos diagramas nos van a ayudar a poder dar solución al problema y ver los datos de forma gráfica. Ahí, si nos fijamos, pues bueno, en el de ABC, lo que vamos a hacer es que colocamos los dos números para ver dónde está la incógnita y cuál es la incógnita que tenemos que resolver. Y en el de mentor, pues bueno, tenemos la relación, tenemos que utilizar los diagramas con la relación para saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí lo que nos dice es que el precio del billete es los 2,50 más el precio de la camisa con el descuento tiene que ser menor a 20 euros. Ahí lo que vamos a hacer es un diagrama para entender el proceso que vamos a realizar. Y en el siguiente paso, lo que ya nos iríamos es a pensar en la estrategia a seguir. Vuelvo yo a hablar un poco de las estrategias a seguir. La idea de este paso es fomentar el que el alumnado no utilice las estrategias superficiales, obligarle a tomar una conciencia plena de lo que sería el problema. Hemos partido de unos datos, los hemos analizado, hemos encontrado el objetivo del problema. Normalmente uno de los grandes fallos que tiene el alumnado a la hora de enfrentarse con un problema es que ni se plantea el objetivo. Te hablan de porcentajes, hay el porcentaje y cree que ese ya es el resultado. Y hemos tenido un diagrama que nos ha servido un poco de ayuda. Hay gente que es más visual, utiliza más diagramas como métodos de ayuda. Hay gente que tiene una inteligencia más lingüística y se dedica a parafrasear, a poner con sus palabras lo que sería el problema. A partir del conocimiento, de la comprensión del problema, pasaríamos o intentaríamos que el alumnado generase una estrategia a seguir. La idea de nuestro proyecto, de nuestro producto, pues sería plantear tendríamos que trabajar distintas destrezas de pensamiento para elegir la estrategia, capacidad de síntesis, conocer las distintas alternativas, todo el conocimiento a priori que tendríamos que tener de lo que sería la comprensión del problema, y como destrezas matemáticas tendríamos que dividir el proceso en pasos elementales, ordenar los distintos pasos que tendríamos que trabajar, seleccionar posibles itinerarios de solución del problema y seleccionar fórmulas o estrategias que estén preestablecidas con anterioridad. Lo que tendríamos que hacer aquí es diseñar un algoritmo para resolver este tipo de problemas. En nuestro caso, en nuestro producto, lo que intentamos ofrecer son varias alternativas en las que el alumno pueda elegir. Cualquiera de estas alternativas, de estas opciones, no es válida. Hay que poner las adecuadas y en el orden adecuado. De esa manera, a la hora de calcular nosotros o de resolver el problema, pues tendríamos una opción que sería calcular el 20%, restarlo al precio de la camiseta, sumarlo al precio del billete y ver si compararlo luego con el precio final. Pero otra opción sería calcular el 80% del precio de la camiseta y sumarle el del billete. Esas dos opciones tendría el alumnado por colocarlas en el orden adecuado y en base a eso se desarrollaría luego la siguiente etapa. La siguiente etapa sería la de llevar a cabo la estrategia. En nuestro caso sería llevar a cabo todas las operaciones. En base a la elección de la estrategia a seguir, los pasos para resolver el problema aparecerían de distintas formas. ¿Qué destrezas de pensamiento trabajaríamos nosotros?
Pues trabajaríamos en la integración del nuevo conocimiento y trabajaríamos el sentido crítico, ya que en este caso, en base a los resultados, nos plantearíamos si tiene validez la estrategia o no tiene validez la estrategia planteada. Destrezas matemáticas, pues aplicar relaciones, propiedades, jerarquía de operaciones, aplicar cálculo mental, estrategias, cálculo numérico, etc. ¿Qué sucedería? En nuestro caso, según la estrategia escogida, pues en caso de que hayamos escogido primero ver qué cantidad del 20% corresponde al 100%, calcularíamos la resta de 100 menos 20, nos saldría el 80%, que es el precio que tendríamos que calcular de la camiseta. A continuación, seguiríamos las siguientes etapas, que sería la de, en base al 80% que nos saldría, tendríamos la calculadora en caso de que necesitásemos una ayuda numérica, saldría el precio de la camiseta, sumaríamos y veríamos si es posible o no el resultado. De las siguientes etapas se encargará nuestro compañero Marco. Ahí estamos. En la siguiente etapa, lo que nosotros buscamos es que realmente, pues, que obtengamos el resultado, pero no solo que lo obtengamos, sino que comprendamos lo que hemos obtenido y que le demos un sentido a la resolución que le hemos dado al problema. Bien, si nos fijamos, pues, vamos a necesitar otras destrezas, como pueden ser destrezas de pensamiento, como es toda la parte de la autoevaluación del proceso, si lo he seguido bien o no, toda la parte que tiene que ver con la metacognición, todo lo que he hecho me ha servido para qué he aprendido, dónde lo puedo aplicar de nuevo, y después la capacidad crítica, saber si lo que he hecho, pues lo he hecho de forma correcta o no, y tener capacidad autocrítica en este sentido. Y después necesitaríamos unas destrezas matemáticas, como pueden ser las siguientes. Voy yo. Ahí tendríamos las destrezas matemáticas, como es comprobar la solución, analizar si hay otra forma posible de resolver un problema o no, y responder al problema, que al final es lo que nos está pidiendo el problema, que lo respondamos, no que hagamos cálculos sin tener un sentido. Al final lo que nosotros le proponemos al alumnado es que compruebe su resultado, ahí a los resultados parciales que ha ido obteniendo a lo largo de la resolución del problema se los mostramos en pantalla y él puede hacer un último repaso de si esos datos son correctos o no. Si son correctos, pues perfecto, pasaríamos, y si no, pues tiene la oportunidad de volver atrás para modificar esos datos, y una vez que él ha obtenido y ha visto lo que es o lo que no es, tiene la opción de responder al problema realmente al que se le ha pedido. Es decir, en este caso, pues la respuesta tiene 3 respuestas ahí, que la camiseta con descuento y el billete cuesta 18,50, no tengo dinero para comprar la camiseta y el billete, o tengo dinero para comprar la camiseta y el billete. Fíjense que la primera ni siquiera responde a la pregunta que te está haciendo el problema, sino simplemente está dando un dato que has obtenido en un proceso intermedio de resolución del problema. Las otras dos, pues sí que dan respuesta a la pregunta del problema. Con los demás problemas en ABC y en Élite sería exactamente igual. Y por último, dar a conocer toda la parte que tiene que ver con la retroalimentación inmediata o el desempeño que el alumno va obteniendo. Todo eso se lo vamos dando al alumno en tiempo real, y él sabe cómo ha sido su desempeño durante todo el proceso y de forma inmediata. Bien, que esto a veces cuando estamos en el aula pues es muy complicado de hacer, ya que tenemos a muchos alumnos y esa retroalimentación inmediata pues cuesta mucho. Y por terminar, bueno, pues este ciclo que hemos estado hablando, este ciclo que se compone de 4 piezas fundamentales, pues al final lo que estamos buscando es desarrollar esas destrezas para la vida. Oye, si le damos, ahí tenemos, como decíamos, por volver a recordar todo la estructura del método de resolución de problemas, tenemos la comprensión de la situación, después pensar una estrategia, llevar a cabo esta estrategia y obtener el resultado y saber si da respuesta a nuestro problema. Al final lo que vamos a conseguir son destrezas de resolución de problemas para nuestra vida, ya sea nuestro problema, pues comprar una casa, formar una familia, hacer una obra en casa, al final, pues todo lo podemos extrapolar a este método de resolución de problemas. Muy bien, retomo yo la conversación. El planteamiento además es que cada una de estas fases del método de problemas nos devuelve a nosotros como docentes. Hemos hablado mucho de la figura del alumno, pero ciertamente los profesores también somos parte fundamental de este proceso, ¿no? Todo este procedimiento de resolución de problemas desgranado de esta manera a nosotros nos ofrece también una cantidad de información ingente sobre dónde están los problemas, dónde están las dificultades de cada uno de nuestros alumnos.
probablemente en una clase con 30, entre 25 y 30 alumnos, ¿no? En las que además los tiempos son los que son y las dificultades pues surgen como ha surgido esta pandemia, ¿no? De un momento para otro y sin avisar. El poder determinar exactamente qué dificultad tiene cada una de las personas que está a nuestro cargo en un aula de cara a la resolución de problemas es prácticamente utópico. Sin embargo, si nosotros somos capaces de ofrecerles un punto de mira donde fijar la atención y podemos determinar, por ejemplo, que realmente ante una situación problemática, cuando el estudiante, el alumno o la alumna se enfrenta a un enunciado concreto, la dificultad es exclusivamente comprensión y cuando liberamos esa dificultad, el resto de pasos van más rodados, funcionan correctamente, ahí sí podríamos hacer realmente un seguimiento y una acción docente mucho más efectiva. Entonces esto también creemos que es un elemento que queremos poner en valor. Nuestra analítica va desde datos concretos sobre las destrezas implicadas en cada fase y en qué fase se dan los problemas, hasta datos específicos como la tendencia de un alumno a utilizar el cálculo mental o el cálculo numérico en determinadas fases. O sea que en ese sentido creemos que también atendemos a otra figura que es fundamental, que es precisamente la del docente. Bueno, y esta presentación empezaba hablando de resolución de problemas y hablábamos de un proyecto que tiene que ver con pensamiento matemático y pensamiento computacional, pero hasta ahora no hemos hablado de ordenadores, ¿no? Y me van a permitir que me tome yo el relevo en este tema porque me apasiona y porque por formación, bueno, pues ha sido mi forma de vida, ¿no? Lo primero que nos planteábamos cuando Prolentis nos daba la posibilidad de dar forma a estas ideas que teníamos desde hace mucho tiempo es qué queremos definir como pensamiento computacional. Las aproximaciones al desarrollo de este tipo de destrezas en el aula son infinitas. O sea, hay distintas aproximaciones, todas yo creo que hechas desde la preocupación real por la formación de nuestros alumnos. Pero la definición de pensamiento computacional en el ámbito académico está relativamente clara. Una de las referentes mundiales en pensamiento computacional, Janet Wing, de Carnegie Mellon, la define así, ¿no? El pensamiento computacional es un método para resolver problemas utilizando tecnología y está inspirado en el conjunto de competencias y habilidades que un profesional, en este caso que nos ocupa, pues sería, por ejemplo, un ingeniero de software, utiliza cuando crea una aplicación computacional. Este enfoque es bastante interesante. En primer lugar, porque estamos en el siglo XXI, aunque no lo parezca, y este está siendo el siglo de los algoritmos. No digo va a ser, sino está siendo. O sea, ahora mismo nosotros salimos en coche y llegamos al lugar donde queremos ir gracias a un algoritmo. Habitualmente no tenemos que utilizar el móvil en el coche porque podemos hablar con un asistente personal que al final es la forma última de un algoritmo, la implementación de un algoritmo. Cada vez es más necesario además desarrollar determinadas destrezas en cuanto a la representación visual de los datos. Yo creo que no seré el único que está ya un poco incluso cansado de tantas gráficas de pandemias, tengo ganas de ver gráficas de otro tipo, pero es cierto que para interpretar correctamente gráficas en escala logarítmica, etc., hay que tener una serie de destrezas que no siempre trabajamos en el aula. Por otro lado, el análisis estadístico, ¿no? El análisis estadístico de datos muchas veces en el plano curricular se convierte en un poco el último recurso, ¿no? Ese último tema que muchas veces ni siquiera tratamos con cariño y resulta que está en la base fundamental de dos palabras que ahora mismo probablemente estén moviendo el mundo, que son Machine Learning, el aprendizaje automático, y la inteligencia artificial. La capacidad de inferencia, la capacidad de sacar conclusiones a partir de los datos y después la capacidad de trabajar con volúmenes de datos gigantes dista mucho de lo que estamos enseñando en el aula. Parafraseo aquí a Conrad Wolfram, es decir, no podemos seguir de espaldas al hecho de que en nuestro mundo todo el mundo lleva un ordenador en el bolsillo. Entonces, y las operaciones que enseñamos en clase, calcular una varianza o calcular una media de una tabla con 10 datos es viable, pero hacerlo con 1000 es mucho más complejo, pero el resultado es mucho más rico. Entonces, en ese contexto y atendiendo a la definición de Janet Wing, nos planteábamos cómo se trabaja realmente el pensamiento computacional en la escuela. Y las respuestas que obtenemos en todas las intervenciones que estamos teniendo son bastante variopintas. En muchos casos, el pensamiento computacional o se lega a una actividad extraescolar o se ve en entornos como el de la asignatura de tecnología, muchas veces a través de proyectos de robótica educativa, que no dejan de tener un valor, sobre todo en las etapas más bajas de la primaria, en las que todo lo manipulativo es importante, pero que a lo mejor no nos llevan al resultado que esperamos. Las destrezas de pensamiento computacional que nosotros pretendemos trabajar son esas, ¿no? La capacidad de formular problemas que puedan resolverse haciendo uso de ordenadores y otras herramientas. La capacidad de organizar datos grandes,
volúmenes de datos que de manera lógica y que nos permitan un análisis. Representar datos mediante abstracciones, modelos y simulaciones, poder simular el mundo en el que me muevo y sacar conclusiones de esas simulaciones. Poder automatizar soluciones a problemas tediosos. Al final, un ingeniero en informática, y lo digo con todo conocimiento de causa, al final está resolviendo todos esos problemas que en cualquier entorno cualquiera quiere dejar de resolver de una vez, ¿no? Identificar, analizar e implementar posibles soluciones. Muchas veces a muchos problemas nos centramos en la solución más común, la más habitual, pero muchos problemas tienen multitud de soluciones posibles. Y por último, ser capaz de generalizar y transferir nuestra solución a los problemas a distintos entornos. El paralelismo, creo que con el método de resolución de problemas del que hemos estado hablando es clarísimo. Entonces no entendemos por qué el pensamiento computacional se trabaja disgregado de la resolución de problemas en el ámbito, por ejemplo, de las matemáticas o de cualquier otra asignatura. Nuestra apuesta es precisamente vincular esos dos mundos, vincular el mundo del pensamiento computacional, el mundo del pensamiento matemático, a través de un elemento transversal que son estas destrezas computacionales. Para esto, evidentemente, nos trazamos una serie de puntos de ruta, unos hitos en el camino. Para los niveles de la primaria baja, expondremos de las primeras etapas a nuestros alumnos y a las alumnas a resolver pequeños problemas en los que ellos puedan ir asentando conceptos como qué es una sentencia de control, cómo controlo que algo ocurra cuando se da una condición y deje de ocurrir cuando esta condición desaparece. Hablaremos de lógica booleana, hablaremos de operadores como el i, el o exclusivo, hablaremos también de otros cuantificadores lógicos como muchos, ninguno, algunos, y hablaremos de cómo repetir tareas cíclicamente, ¿no? A través de los bucles. Nuestro objetivo es que los alumnos, los estudiantes que se enfrenten al pensamiento computacional en Mentor ya no hagan una aproximación desde el juego, sino que lo hagan desde la utilidad. Vamos a entrenarles para que lleven a cabo procesos de búsqueda de errores. Un informático habitualmente el 60% del tiempo lo dedica a buscar lo que llamamos bugs, los errores, ¿no? También les plantearemos cómo dividir los problemas en unidades lógicas de procesamiento que nosotros llamamos funciones. Al final es el concepto de la función matemática. Con una serie de argumentos obtenemos un resultado. Les plantearemos cómo aprovechar el trabajo, cómo todo lo que he hecho en unidades anteriores, a través de un desarrollo modular, pues puede llevarme a resolver problemas más complejos simplemente uniendo piezas. Y también les empezaremos a hablar de un término que a los ingenieros nos preocupa, que es la eficiencia. ¿Y todo esto por qué? Porque nuestro objetivo es que en élite, a partir de los últimos niveles de secundaria y bachillerato, nuestros alumnos lo que hagan es resolver problemas matemáticos, problemas reales, utilizando sus destrezas computacionales. Ese es el objetivo de nuestro proyecto. Y por eso no tiene una categoría aparte, porque es que realmente está arraigado dentro de todo nuestro proceso de resolución de problemas. Entendemos que no puede trabajarse de manera efectiva si lo separamos. Para nosotros, como pueden ver, aquí tienen algunos ejemplos, desde los más simples para niveles bajos de primaria, en los que mostramos cómo podemos resolver un problema, como puede ser desplazar un avatar por una pantalla para conseguir un objetivo, hasta problemas un poco más complejos. El que tienen a la derecha de la pantalla es una instancia de un problema que se trabaja en todas las facultades de computación del mundo, que es el problema del viajante de comercio. Es un problema que se conoce como NP completo, es decir, de los más complejos que se puede atacar con un ordenador, y nosotros vamos a utilizar este tipo de problemas en variantes un poco acotadas para que puedan resolverse, para que los alumnos movilicen esas destrezas que creemos que van a desarrollar con nosotros. Por último, y utilizo la frase de Luis Santaló para cerrar el capítulo, don Luis decía, ¿no? Y dice, enseñar matemáticas debe ser equivalente a enseñar a resolver problemas. Los problemas pueden incluso considerarse la parte más esencial de la educación matemática. Y creo que en esa frase se plasma absolutamente todo el espíritu de este proyecto. Creemos que podemos dar un vuelco a esa percepción que se tiene de la asignatura. Creemos que ese vuelco además puede ser productivo, puede hacer que nuestros alumnos y alumnas sean mucho más eficientes y tengan unas destrezas suficientes para enfrentarse a un mundo cada vez más cambiante en el que todo el mundo intenta ofrecernos información sesgada, y además creemos que lo pueden hacer con la herramienta adecuada, que al final es un elemento de computación. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y nos ponemos a su disposición pues, para atender dudas o lo que fuera necesario. Muchas gracias. Perfecto.
Pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Gregorio o Goyo, como prefieras, para los amigos Goyo. Ha sido súper interesante. Nos han dejado una pregunta, pero es bastante larga, así que seguro que íbamos ahí justitos de tiempo. Así que os la planteo, a ver cómo podéis ayudar a esta persona que nos lo ha planteado, ¿vale? Os la leo. Nos pregunta Fran, una cuestión al margen de las prácticas pedagógicas. Se pregunta cómo se podrían plantear en un centro que tenga varias etapas este enfoque, porque dice que, claro, que dentro de cada etapa puede haber enfoques de trabajo diferentes y cómo se podían implementar estas propuestas dentro de esta escalera de cursos para que todos trabajen de la misma manera. Si habéis tenido experiencias similares o cómo lo habéis propuesto de manera que pueda haber esta cohesión en las etapas a lo largo de la vida de los niños. Efectivamente, de hecho, en el ámbito de las matemáticas es un elemento que nos preocupaba muchísimo. Todo nuestro proyecto parte de la base de que efectivamente en las matemáticas seguimos un proceso de andamiaje, es decir, no podemos comenzar por la planta 3, tenemos que dejar claras unas bases y saber que hay una cierta eficiencia a la hora de utilizarlas. Todo nuestro proyecto está diseñado para ser autocontenido. Todos los que tengan experiencia con otras ramas de la familia de productos Progrentis sabe que efectivamente están escalados para cada una de las etapas. Pero además, en el caso de las matemáticas, dentro de los propios niveles, que como saben también son adaptativos, es decir, la propia lógica de la plataforma va adaptando las tareas a las dificultades que vamos encontrando en los perfiles, pues ese propio diseño ya atiende al hecho de que podamos entrar en un momento distinto de Progrentis, quizá no entrar en la primera etapa y continuar todo el procedimiento, sino a lo mejor entrar en un primero de la ESO, por ejemplo, y continuar el procedimiento. Todo el diseño del proyecto está planteado de manera que garantizamos que es progresivo y que garantiza las destrezas mínimas necesarias. Partimos de un punto curricular, además, puedo decir con orgullo, un punto curricular ambicioso, es decir, no hemos querido escatimar, no queremos que esto sea un proyecto simplemente para ocupar horas lectivas, lo que queremos es que sea un proyecto que realmente empuje un poco los límites un poco más allá, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto de referencia de cada una de las etapas, ciertamente cuando detectamos alguna dificultad concreta, esas destrezas se refuerzan de manera prácticamente automática. O sea que en ese sentido sí creo que podríamos tener cabida en centros con realidades muy distintas, ¿no? A nosotros nos hace mucha ilusión, de hecho, sobre todo la parte de la métrica, el poder visibilizar dónde está el problema. Como profesores muchas veces terminamos tendiendo a tener que hacer juicios de valor sin poder tener todas las herramientas. Y quiero hacer hincapié en el poder. O sea, muchas veces un profesor tiene una responsabilidad que es inabarcable. O sea, poder atender en el nivel de detalle que requiere cada uno de los alumnos que tengo en mi aula es muy complejo y no siempre tengo las herramientas. Para nosotros el poder extraer esas métricas y el poder determinar exactamente dónde están las dificultades ha sido el caballo de batalla de todo el proyecto. Entonces creemos y tenemos mucha ilusión porque esto realmente sea una herramienta que pueda servir al docente de a pie, al que está en el aula real y no en esas aulas ideales que a veces se alejan tanto de lo que se nos muestra, ¿no? Vale, perfecto. Te entendemos. Yo también soy profe, Goyo, así que te entendemos todos los que te estamos escuchando. Entiendo que en este foro todo el mundo entenderá el argumento. Sí, sí, fenomenal. Muchísimas gracias por contestarlo con tanto detalle. Bueno, pues son las 6, se nos ha acabado el tiempo y no tenemos más preguntas, así que fenomenal, una hora clavada. Solo recordar que se está grabando el webinar y que lo vamos a subir en los próximos días a nuestro canal de YouTube, así que ahí lo podréis ver en diferido cuando queráis o lo podréis compartir. Y nada, también estamos ya haciendo demos de Progrentis, entonces si alguna persona que nos está escuchando quiere probar cómo es el programa, pues, o la solución, pues nos puede mandar un correo a info@imlearning.com y le daremos acceso a esa demo para que lo podáis ver. ¿Vale? Y nada, muchísimas gracias. Es el último día de nuestros webinars. Nos hemos pasado fenomenal todos estos miércoles. Así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos pronto. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a los dos. A ustedes. Bueno, hasta luego. Gracias. Goyo, Jonay, Gracias muchas a todos. gracias. Gracias. Chao. Gracias. Adiós.